En septiembre de 2025, miles de jugadores se sentaron en sus salas, encendieron sus pantallas y de repente descubrieron que no podían conectarse a sus propias supercomputadoras. Computadoras que estaban ubicadas literalmente en la habitación de al lado. Sí, a 10 metros de distancia, o sea, una locura. Exacto. ¿Y cuál fue el culpable? A ver, no fue un cable roto, no fue el proveedor de internet fallando como siempre, fue un simple certificado SSL caducado. Un desastre total. Un documento digital expirado en un servidor lejano que básicamente derrumbó por completo la capacidad de jugar de forma local. Y es que, fíjate, es un detalle burocrático minúsculo, pero dejó expuesta la inmensa y francamente aterradora complejidad de lo que hoy consideramos una función súper estándar, ¿no? Totalmente. O sea, cuando esa ilusión de simplicidad se rompe, nos damos cuenta de la cuerda floja sobre la que camina esta tecnología todo el tiempo. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy vamos a desarmar ese milagro tecnológico y también la absoluta fragilidad del streaming de videojuegos a distancia. Sí, que parece magia negra a veces. Ajá. Tal cual, vamos a analizar plataformas como Steam, Remote Play, y para entender cómo logran esta magia tenemos una pila de fuentes fascinantes. Tenemos un montón de material. Bastante. Estamos cruzando datos de un riguroso estudio académico de la Universidad de Padua sobre el rendimiento de redes, un análisis arquitectónico súper profundo de Steam hasta este año, 2026. Que es muy revelador, por cierto. Demasiado. También tenemos documentación técnica de Valve sobre sus protocolos de enrutamiento y, esto me encanta, docenas de discusiones de foros de Reddit y Steam llenas de problemas técnicos reales resueltos por la comunidad. O sea, la gente en las trincheras peleando con el código. Literal. Así que la misión de nuestro análisis hoy es desentrañar cómo es matemáticamente posible jugar títulos con una exigencia gráfica brutal en dispositivos que apenas tienen capacidad de procesamiento. Claro, como un celular o una tableta vieja. Exacto. Necesitamos entender por qué este proceso requiere repensar todo lo que sabemos sobre la transmisión de datos. Y bueno, descubrir las ingeniosas soluciones que la comunidad ha tenido que inventar para sobrevivir a los fallos del sistema. Que son muchas soluciones, la verdad. Realmente consumen video en internet todo el tiempo, ¿verdad? Claro, todos los días. Pero transmitir un videojuego no tiene absolutamente nada que ver con transmitir una serie. Nada, son universos distintos. Exacto. Si pensamos en plataformas de video tradicionales, la mecánica es como... es como tirarse por un tobogán de agua. Ajá, me gusta esa analogía. ¿Verdad? O sea, es predecible, fluye en una sola dirección y el agua ya está ahí. El contenido ya existe, está pregrabado. Si tu conexión, digamos, tarda 2 segundos más porque hay congestión en la red, no pasa nada. No notas nada. Claro, la aplicación simplemente lee lo que ya almacenó por adelantado en el buffer y la historia continúa sin ninguna interrupción. Sí, pero el streaming de videojuegos, por el contrario, no tiene el lujo de predecir el futuro. O sea, usando tu analogía, no es un tobogán de agua. Es el equivalente a conducir un auto de Fórmula 1 a altísima velocidad, esquivando tráfico en tiempo real. Uy, qué estrés. Totalmente. Porque el servidor no tiene forma de saber si en el próximo milisegundo el jugador va a girar a la izquierda, va a frenar o, no sé, va a detonar un explosivo en el escenario, ¿no? Claro, no hay guión. Exacto, no hay guión. Cada fotograma tiene que ser renderizado, comprimido y enviado en el instante exacto en que ocurre la acción. No hay margen de error. Y el estudio de la Universidad de Padua que mencionamos, ilustra este choque de paradigmas con números reales y la verdad asombrosos. Sí, los datos son brutales. Pusieron a prueba Steam In-Home Streaming y el Remote Play de PlayStation 4 bajo el microscopio. Y usaron juegos con perfiles de exigencia muy distintos, Para ver cómo reaccionaba el sistema, claro. Ajá. Usaron Rocket League, que es puro caos y movimiento de cámara súper rápido. Sí, frenético. También Dishonored, que está lleno de escenarios tridimensionales densos. Y Titan Attacks, que es un juego 2D, digamos mucho más predecible. Más tranquilo en términos de datos. Exacto. Y lo que encontraron al medir los cables de red fue una diferencia abismal en la filosofía de consumo. Es que el contraste en la arquitectura es revelador de verdad. Cuando el estudio analizó Steam en su configuración de calidad ilimitada, descubrieron que el sistema devoraba casi 40 megabits por segundo de forma sostenida y continua. 40 megabits constantes, o sea... Todo el tiempo.
Steam utiliza una estrategia de fuerza bruta. Básicamente, asume que el ancho de banda en la casa es infinito y empuja datos masivos constantemente para intentar igualar la nitidez visual de un monitor conectado directamente por cable. Es que el estudio menciona algo loquísimo. Dice que incluso si dejas el control sobre la mesa y tu personaje se queda mirando fijamente una pared gris sin moverse para nada, Steam sigue tragando esa misma cantidad de datos. No le importa, sigue enviando los 40 megabits. Es un desperdicio fascinante. Si lo comparamos con la arquitectura de Sony, ¿no? Totalmente, porque la implementación de PlayStation 4 Remote Play demostró una eficiencia situacional muchísimo mayor. El estudio documentó que el algoritmo de Sony analiza la entropía de la escena. O sea, ¿qué tanto está cambiando la imagen? Exactamente. Si el juego se pausa o si el jugador entra en un menú estático, el consumo de red colapsa inmediatamente. Pasa de unos 8 megabits por segundo a apenas 1.2 megabits. ¡Wow! Es una caída enorme. Sí, porque el sistema comprende que no hay información nueva que actualizar en la pantalla, así que reduce dramáticamente la tasa de bits en tiempo real. Lo cual nos lleva a la gran pregunta de esta primera parte. ¿Por qué Steam elegiría la fuerza bruta y desperdiciar datos si la comprensión dinámica de Sony es objetivamente más eficiente? Ahí entra el factor humano. Exacto. La respuesta está en la psicología del usuario. Las encuestas del estudio a los jugadores fueron implacables. Cuando les mostraron un juego transmitido con alta compresión, algo que el estudio denominó calidad tipo Netflix. Que se ve un poquito borroso en los bordes rápidos. Ajá, exactamente. La inmensa mayoría de los evaluadores la rechazó de plano. Indicaron que pagarían como máximo unos 5 euros con 20 centavos por un servicio así. O sea, casi nada. Casi nada. Porque la compresión visible, esos pequeños artefactos borrosos alrededor del personaje cuando se mueve, destruye por completo la inmersión competitiva. Sí, pero sin embargo, fíjate lo que pasa cuando les muestran la versión ilimitada de 40 megabits sin compresión aparente. ¡Cambia todo! La valoración económica se triplicó. Estaban dispuestos a justificar suscripciones de casi 15 euros, 14,99 para ser exactos. Claro, porque la audiencia entusiasta simplemente no tolera compromisos visuales. Exigen que la pantalla engañe a sus nervios ópticos, haciéndoles creer que el hardware físico está en la misma habitación. Quieren la ilusión perfecta. Y esa exigencia de perfección visual nos arroja directamente al mayor desafío de la ingeniería moderna, la captura del milisegundo. Porque empujar 40 megabits es una cosa, pero hacerlo sin que el jugador sienta que su personaje responde tarde a los controles. Eso ya es otra historia. Es un milagro físico. La fórmula de la latencia total del sistema no perdona a nadie. Hablamos del tiempo de captura, más la codificación, más el viaje por la red, más la decodificación y finalmente el tiempo de actualización de la pantalla. Cada microsegundo cuenta ahí. Y históricamente el paso de captura era un desastre de ineficiencia. O sea, la imagen terminada tenía que viajar desde la tarjeta gráfica, pedirle permiso al sistema operativo. La burocracia digital. Tal cual. Copiarse en la memoria RAM general de la computadora y luego enviarse de vuelta a un codificador. Era un peaje que añadía retrasos letales para un videojuego. Pero hoy en día aplican lo que me gusta llamar el robo de banco perfecto. Jaja, es una buena forma de verlo. Es que utilizan arquitecturas de muy bajo nivel, como la tecnología NVFBS. Básicamente, el software de streaming entra directamente a la bóveda de la memoria de la tarjeta gráfica, la VRAM. Ajá, sin pedir permiso. Exacto. Extrae el fotograma recién renderizado y escapa por una puerta trasera directo hacia el hardware de codificación de video. Todo esto sucede sin que el sistema operativo central siquiera se entere de que ese fotograma fue generado. Y fíjate que esa evasión del sistema operativo es vital para ganar milisegundos. Pero claro, una vez que tienes ese fotograma en bruto, que digamos a resolución 4K es un archivo gigantesco, tienes que aplastarlo matemáticamente para que pase por un enrutador Wi-Fi normal. Y ahí es donde la historia se pone buena. Claro, las fuentes destacan el salto monumental que la industria dio entre 2024 y 2026 al adoptar por fin el códec AV1. Y aquí es importante entender por qué el AV1 cambia las reglas del juego, en lugar de ser solo otra sopa de letras tecnológica que a veces marea un poco. Sí, no es solo marketing. Exacto.
Los códecs antiguos comprimían el video simplemente reduciendo la paleta de colores o agilizando áreas amplias. Y eso provocaba esos horribles bloques de píxeles grises y negros en los juegos de terror o en escenas muy oscuras. Que arruinaban la experiencia. Totalmente, pero el AV1 utiliza una predicción de movimiento con tamaños de bloque variables. O sea, en lugar de procesar la pantalla como una cuadrícula rígida y tonta, entiende matemáticamente hacia dónde se mueven los objetos y predice su trayectoria. Es inteligentísimo. Sí. Es un 30% más eficiente y elimina por completo la pixelación en las sombras. Puede entregar resoluciones 4K a 120 Hz con una nitidez que da escalofríos, consumiendo solo 100 megabits. Claro, pero es un nivel de compresión que exige una cantidad abrumadora de cálculos matemáticos por segundo. Y justo ahí te tengo que lanzar un desafío. A ver. Si revisamos el archivo de los foros de la comunidad que tenemos en las fuentes, la gente llevaba desde el año 2015 rogando por mejores códecs para poder jugar en televisores inteligentes y placas pequeñas como las Raspberry Pi. Llevaban años suplicando por la adopción de la compresión avanzada. Si el AV1 o sus predecesores eran la solución mágica a la pixelación, ¿por qué la industria tardó hasta este 2026 en implementar esto como el estándar? Es una excelente pregunta. Y fíjate que el retraso no tuvo nada que ver con la capacidad de Valve o de las computadoras principales de enviar el video codificado. Eso era fácil. Ah, sí. ¿Entonces qué era? El verdadero cuello de botella, y lo fascinante aquí de la logística de hardware, estaba en el dispositivo receptor. O sea, si tú le envías una señal matemática ultracompleja en AV1 a una tableta antigua o a un televisor de gama baja, Se congela. se asfixia. El procesador general de ese dispositivo intenta descifrar el mensaje usando software y eso añadiría cientos de milisegundos de retraso solo para procesar una sola imagen. Injugable. Totalmente injugable. Por eso la industria del streaming tuvo que esperar pacientemente a que los fabricantes de chips a nivel global integraran silicio dedicado, o sea, decodificadores por hardware específicos para AV1 en los teléfonos y televisores cotidianos. Claro, tiene que haber sincronía evolutiva en ambos lados del cable. De nada sirve enviar un paquete sellado con tecnología alienígena, si quien lo recibe necesita 10 minutos para entender cómo abrir la caja. Exactamente. Y bueno, hablando de paquetes, ese fotograma perfecto en V1 ahora enfrenta su mayor amenaza: salir de la red local y cruzar el caos del Internet moderno. Sí. Y aquí entramos a la capa de transporte, donde las reglas fundamentales de la navegación web, digamos, se invierten por completo. ¿Cómo así? A ver, para cargar una página web o enviar un correo, dependemos del protocolo TCP. Es un sistema enfocado en la integridad. Si un paquete de datos se pierde en el camino, el receptor detiene todo y exige que se reenvíe antes de continuar. Que tiene sentido para un texto. Claro, pero en un videojuego, exigir un reenvío detiene el tiempo. Crea un tartamudeo en la pantalla que destruye la jugabilidad. Por eso el streaming confía ciegamente en el protocolo UDP. Ah, exacto. El UDP es como una transmisión de radio en vivo. Sigue hablando sin importar quién esté escuchando. Si tu conexión perdió el fotograma número 14 debido a, no sé, una interferencia magnética en tu casa, Al microondas encendido. literal, al sistema no le importa. No va a detener la acción para buscarlo, porque el fotograma 15 ya está golpeando la puerta. Prioriza el ritmo sobre la perfección. Siempre el ritmo. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Valve llevó esta transmisión al extremo de la paranoia con su infraestructura SDR, el Steam Datagram Relay. Sí, básicamente, y esto es increíble. Construyeron un Internet privado dentro del Internet público. Una locura. SDR actúa como una inmensa red virtual blindada. La función principal, en la que más valoran los ingenieros, es la protección contra ataques de fuerza bruta dirigidos a las direcciones IP físicas de los jugadores. Ocultan la conexión real detrás de los centros de datos masivos de Valve. Y eso está genial, pero lo que realmente salvó la cordura de la comunidad no fue la protección contra ataques, sino cómo este sistema aniquiló el infierno de la configuración de red doméstica. Sí, abrir puertos. Antes, intentar conectar una computadora a otra fuera de tu casa implicaba entrar al panel de administración de tu enrutador y hacer aperturas manuales de puertos. Un proceso que ahuyentaba al 90% de los usuarios porque parecía que estabas hackeando a la NASA. Y era peligroso además. Sí, pero hoy SDR utiliza un sistema de direcciones IP falsificadas o fake IPs
junto con protocolos como Stone y Turn para evadir los cortafuegos. Es un mecanismo de negociación ingenioso. A ver, ST-UNE y Turn operan como un mediador digital externo. En lugar de que el usuario tenga que perforar un agujero manual en la seguridad de su red para permitir la entrada de video, ambos dispositivos, el que transmite y el que recibe, envían una señal a un servidor neutral de Valve. Este servidor actúa como un espejo. Les permite a ambos dispositivos descubrir sus propias direcciones públicas y encontrar el agujero dinámico que el enrutador acaba de abrir para la señal de salida. Básicamente establecen un túnel directo desde adentro hacia afuera, engañando a las barreras de seguridad. Engañan al sistema. Y cuando esto falla, porque falla, las fuentes mencionan la importancia vital de la telemetría en pantalla. Si presionas la tecla F6 en Steam, aparece un gráfico en tiempo real que te dice exactamente en qué parte de la cadena se está fracturando la conexión. Te salva la vida ese gráfico. Sí, la línea azul oscuro mide el esfuerzo de tu computadora principal. Si se dispara, tu tarjeta gráfica no logra comprimir el video a tiempo. La línea cian es la red. Si ves picos ahí, alguien encendió ese microondas y arruinó tu señal Wi-Fi. Claro. Y si la línea roja sube, el dispositivo en tus manos es demasiado débil para descomprimir la imagen. Te muestra el diagnóstico exacto de dónde sangra el sistema. Es una instrumentación de grado industrial entregada al usuario común. Pero fíjate que lo más revelador de nuestras fuentes es que a pesar de tener compresión predictiva AB1, la captura directa a la memoria, este enrutamiento VIP mundial y telemetría perfecta... Sí, todo suena infalible. Bueno, la experiencia a menudo colapsa estrepitosamente por los detalles más mundanos del sistema operativo local. Es una ironía tecnológica que resulta casi cómica si te pones a leer los foros de Reddit. O sea, tienes esta infraestructura global que parece sacada de una película de ciencia ficción, calculando vectores de movimiento en milisegundos a través de continentes. Magia pura. Magia pura. Y de repente, todo se congela permanentemente porque en la computadora principal apareció una ventanita de Windows preguntando: ¿desea permitir que esta aplicación realice cambios en su dispositivo? Es el colmo. Es el choque inevitable entre la arquitectura de seguridad local y la necesidad de control remoto. El famoso escritorio seguro de Windows bloquea absolutamente cualquier entrada virtual proveniente de la API SendInput, que es la que Steam utiliza para inyectar los comandos de tu control a distancia. O sea, ¿por seguridad te desconecta? Exacto. En el instante en que un juego solicita privilegios de administrador para guardar una partida o instalar un complemento, el sistema aísla los periféricos virtuales. El jugador remoto queda totalmente impotente frente a una pantalla paralizada. ¡Qué frustración! Y el manejo del sonido es otro campo de minas. El subsistema de audio WAS-API y los Steam Streaming Speakers generan un sufrimiento masivo documentado por la comunidad. El audio es todo un tema. Sí. El problema recurrente es que un usuario tiene configurado un sistema de sonido envolvente, no sé, un 5.1 de altísima fidelidad en su PC, pero al transmitirlo a la sala, la red sufre un colapso interno. Y ese colapso ocurre por una discrepancia en la sincronización de paquetes. Mira, cuando la PC principal está configurada para emitir audio a 24 bits, genera una manguera de datos con una densidad que no se alinea correctamente con los intervalos de los fotogramas de video. Claro, están fuera de fase. Exacto. Esto causa desbordamientos de buffer en los dispositivos receptores más pequeños. La única solución que la comunidad encontró a base de experimentación pura en los foros es obligar al sistema operativo a degradar manualmente la calidad del sonido a 16 bits y 48.000 Hz. Que es la calidad estándar de un DVD. Para que el programador de la red deje de entrar en pánico. Literalmente tienes que castrar la fidelidad acústica de tu supercomputadora solo para mantener la estabilidad matemática de la red. Y fíjate que Linux no se salva de este caos de configuraciones oscuras. Me imagino. Para que un equipo con Linux permita que un control remoto mueva un personaje, el usuario tiene que sumergirse en la terminal del sistema y otorgar permisos de lectura y escritura manuales a un archivo virtual profundamente escondido llamado /dev/u input. Dios mío, eso suena complicadísimo. Es el salvaje oeste de la configuración.
lo que nos devuelve de golpe a ese apagón global de septiembre de 2025 del que hablamos al principio. Exacto. Un recordatorio brutal de que todo este milagro pende de un hilo de autorizaciones digitales y certificados. Y son precisamente estas fricciones estructurales, estos bloqueos constantes con los sistemas operativos y esa necesidad de intervenir manualmente, los que han desatado una verdadera guerra por el control de la experiencia en la sala de estar. Porque la gente se cansa. Sí. La frustración con las herramientas predeterminadas ha gestado un ecosistema paralelo de alternativas con filosofías radicalmente distintas. Exactamente. Al analizar el panorama actual, digamos hacia 2026, las opciones se han dividido en 3 grandes trincheras. Por un lado está el gigante integrado, Steam Remote Play. Que es el más cómodo, ¿no? Es el más conveniente, claro. No requiere instalación de terceros, incorpora el enrutamiento mágico de SDR, pero es un entorno propietario que sufre infartos y las resoluciones de pantalla no son idénticas. Ay, ese problema es clásico. Si tu PC tiene un monitor ultra ancho y quieres jugar en un televisor 4K estándar en tu sala, la imagen se deforma o el rendimiento se cae al piso. O te salen unas barras negras gigantes. Ajá. Esto ha obligado a los usuarios a usar Virtual Display Drivers, que son pequeños programas que engañan a la tarjeta gráfica, haciéndole creer que tiene conectado un monitor 4K fantasma que solo existe en el software. Y así obligan al juego a renderizarse en la resolución perfecta para el destino. Una ingeniería inversa puramente comunitaria para arreglar lo que la empresa no arregla. Tal cual. Y en el extremo opuesto de esa filosofía cerrada, nuestras fuentes resaltan la combinación de Moonlight y Sunshine. Esta es la opción de código abierto, bajo licencia GPL-v3. Es un ecosistema creado para quienes exigen rendimiento puro y duro. Permite forzar la red empujando tasas de bits de hasta 150 megabits por segundo. ¿150? 150. Empujando la latencia por debajo de los 10 milisegundos. Sí, pero no te lleva de la mano en absoluto. O sea, si quieres usar Moonlight fuera de tu propia red local, olvídate de la conexión mágica de Valve. Ah, no, ahí está solo. Tienes que asumir el rol de administrador de sistemas y levantar tu propia red privada virtual, utilizando herramientas como Tailscale, para enrutar manualmente tu tráfico a través de Internet. Sí, es para los que les gusta ensuciarse las manos. Y la tercera vía es Parsec, que apostó por un modelo de accesibilidad y colaboración con funciones de pago, tipo freemium. Que es muy popular ahora. Bastante. Es indiscutiblemente la plataforma más pulida para organizar partidas cooperativas a distancia, especialmente en juegos de lucha donde cada milisegundo es crucial. Ajá, los torneos virtuales. Exacto. Sin embargo, restringe detrás de un muro de pago funciones técnicas muy específicas, pero vitales, como el submuestreo de color 444. Vamos a detenernos ahí un segundo. Sí. Porque mucha gente dirá, ¿por qué es tan importante ese color 444? A ver, explícanos. Mira, la mayoría de los sistemas de transmisión de video comprimen la información de color, asumiendo que el ojo humano nota más los cambios de brillo que de tono. Lo cual es cierto biológicamente. Exacto. Y esto funciona perfecto para una película o un juego de acción donde todo se mueve rápido. Pero si estás intentando jugar un título de estrategia lleno de textos diminutos o si usas la plataforma para controlar remotamente tu escritorio de trabajo, la compresión ahí duele mucho. La compresión de color tradicional hace que el texto rojo sobre un fondo oscuro, por ejemplo, se vea borroso e ilegible. Mantener la señal 444 sin comprimir requiere muchísimo más ancho de banda, pero mantiene los bordes del texto nítidos como navajas. Ok, entonces, viendo todo el panorama, Steam busca que el sistema funcione para la mayoría con un solo clic. Moonlight le entrega las llaves del motor a los obsesivos del rendimiento extremo. Y Parsec comercializa la perfección sin fricciones, pero te cobra por los detalles. Básicamente. Entonces, analizando esta necesidad constante de crear monitores fantasma, configurar túneles encriptados a mano y lidiar con bloqueos del sistema operativo, ¿tener tantas opciones es realmente una victoria para la audiencia? ¿O demuestra que el streaming de videojuegos sigue atrapado en su fase de, digamos, bricolaje y ensamblaje rústico? Fíjate que esto plantea una pregunta importante sobre la madurez de la industria. Y las fuentes sugieren exactamente lo contrario a la idea del bricolaje. ¿Ah, sí? Sí. Esta diversificación no representa una industria en su infancia, sino casos de uso que han destrozado las limitaciones del diseño original. O sea,
Transmitir un juego ya no se trata solo de mover la imagen de la oficina al televisor de la sala. Va mucho más allá. Hablamos de editar modelos 3D masivos desde una computadora portátil en una cafetería, de competir en torneos transatlánticos de pelea, de acceder a estaciones de trabajo virtuales sin importar el hardware físico que lleves en la mochila. Ya entiendo. El software propietario siempre buscará el mínimo común denominador, ¿verdad?, para evitar saturar sus canales de soporte técnico. Pero el ecosistema de código abierto, en cambio, asumirá que sabes lo que haces y te permitirá empujar el hardware hasta que literalmente se derrita. Es una etapa de madurez explosiva. ¡Wow! Entonces, ¿qué significa todo esto si destilamos nuestras fuentes? ¿Estamos siendo testigos de un acto de equilibrismo tecnológico asombroso? Una hazaña. Una disciplina que exige la fuerza bruta pura para sostener anchos de banda descomunales sin parpadear, que además requiere la elegancia matemática abstracta de códecs que predicen el movimiento del futuro en milisegundos. Ajá, como el AB1. Exacto. Y que, por encima de todo, depende de una arquitectura de software con la astucia suficiente para engañar, sortear y manipular las barreras de seguridad inflexibles de nuestros propios sistemas operativos. ¿Y si conectamos estas lecciones de ingeniería con el panorama general de las telecomunicaciones? El consenso de estos análisis nos deja con una provocación directa sobre nuestro futuro inmediato. Cuéntame. La industria comprendió que la solución definitiva a la latencia no vendrá de enterrar cables de fibra óptica marginalmente más rápidos en las calles. La velocidad de la luz en el cristal ya alcanzó su límite físico, práctico. No podemos ir más rápido que la luz. Entonces, ¿de dónde vendrá la revolución? Ocurrirá mediante un software predictivo mucho más íntimo. ¿Software que sabe lo que va a pasar en la red antes de que suceda? Exactamente. Imagínate algoritmos en tu enrutador capaces de anticipar fluctuaciones e interferencias, adaptando la agresividad del códec microsegundos antes de que el cuello de botella ocurra. ¡Qué locura! Y a medida que protocolos inalámbricos gigantescos como el Wi-Fi 7 inunden los hogares, permitiendo anchos de banda ridículos con canales exclusivos sin interferencia, la ya delgada línea de la latencia se va a evaporar por completo. Totalmente imperceptible. La barrera fisiológica entre interactuar con el silicio que tienes físicamente bajo tu escritorio y comandar un clúster de servidores a 3.000 kilómetros de distancia será indistinguible para el tacto y la percepción humana. Lo cual nos deja con una pregunta súper fascinante para quienes nos escuchan hoy. En un futuro muy, muy cercano, ¿nuestras próximas supercomputadoras existirán realmente como una caja pesada zumbando nuestras habitaciones? Esa es la gran duda. ¿O simplemente compraremos pantallas de cristal impecables, ventanas delgadas como papel, conectadas a un poder de procesamiento infinito que está flotando en la red? Resulta que el milagro invisible del streaming no es una conexión estática, es un pulso constante de luz, matemáticas y, negociación en tiempo real. Sí, constante. Y a veces, para mantener vivo ese milagro, solo hay que aceptar que un simple permiso de administrador en Windows o un micrófono desconfigurado pueden detener el mundo entero por un instante. Es la definición perfecta de un ecosistema que es tan poderoso como extraordinariamente frágil. Absolutamente. Y con esto llegamos al final. Gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en este recorrido arquitectónico. Recuerden que detrás de cada pantalla siempre hay un ecosistema oculto esperando a ser desarmado y comprendido. Así es. Hasta nuestra próxima inmersión profunda, mantengan sus códecs eficientes, sus controladores actualizados y, con suerte, sus redes completamente libres de interferencias. Nos vemos.